El tema que vamos a ver ahora es tasa nominal a efectiva. Recuerden que cuando vimos las tasas de interés y los enunciados al inicio de la materia, veíamos la descripción de tasa nominal y lo que es tasa efectiva. Decíamos que tasa nominal es una tasa de referencia, es la tasa que se aplica, pero cuando estamos trabajando con interés compuesto, la tasa nominal resulta siendo diferente a la tasa efectiva. ¿Por qué? Porque hay capitalización de intereses. Entonces, cuando hay capitalización de intereses, mensualmente o en cada periodo se va aplicando la tasa nominal periódica. Pero como yo lo estoy utilizando interés compuesto, quiere decir que los intereses se acumulan al valor del capital para a partir de ahí volver a calcular intereses. Entonces, la base va a estar incrementada por los intereses nominales. Luego, al final del periodo, la base, al incrementarse la base, también se va a ir incrementando el valor del interés. No el interés, el valor del interés. Entonces, si bien es cierto, yo aplico la tasa nominal, al final de terminar la inversión o de terminar el crédito, la tasa efectiva que yo termine aplicando o que yo termine pagando es diferente, es más alta. ¿Por qué? Porque los intereses vuelven y se suman al capital para a partir de ahí calcular nuevamente los intereses. Entonces, resumiendo, la tasa efectiva, ¿qué es? Indica la tasa de interés que efectivamente se está pagando por un capital en un periodo pactado. Como hay capitalización de intereses, la tasa efectiva siempre será mayor o es mayor que la tasa nominal. Y Excel tiene una fórmula que me permite a mí calcular la tasa, convertir la tasa nominal a tasa efectiva. Por ejemplo, si tenemos una tasa nominal del 24% anual, capitalizable mensual, ¿cuál será la tasa que efectivamente resulte pagando? Paso 1. Nos vamos a las fórmulas financieras, buscamos en las herramientas de Excel la función INT.efectivo, que quiere decir interés efectivo. Interés efectivo. Voy a pasarme a Excel para desarrollarlo, para explicarlo mejor. Entonces, en las fórmulas financieras, yo tengo una fórmula que me resuelve, que me convierte la tasa nominal a tasa efectiva. Para el caso de un ejemplo, si yo tengo una tasa nominal del 24% anual, como dice acá, y los periodos que yo voy a pagar son 12 periodos, quiere decir que la tasa efectiva que yo voy a resultar pagando es 26.82%. Voy a hacerle acá, aceptar. 26.82%. Entonces, si tenemos una tasa nominal del 24%, la tasa efectiva, si yo trabajo para 12 meses, la tasa efectiva en 12 periodos, en 12 meses, terminará siendo la tasa del 26.82%. Eso quiere decir la tasa que efectivamente voy a cancelar. Y vamos a comprobarlo con la siguiente tabla. Vamos a comprobarlo con la siguiente tabla. Vamos a suponer que tenemos un crédito de 20 millones de pesos
a una tasa del 24% anual y lo vamos a hacer para 12 periodos. Tasa nominal anual, 24%, un crédito de 20 millones. Vamos a hacerlo acá. Tenemos un valor presente de 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Tenemos una información, 24% anual. Tasa es tasa nominal, 24% anual. Pero para una periodicidad de 12 meses, la tasa de 24% efectiva, nominal, perdón, va a terminar siendo 26.82. Como voy a trabajar, esto sí lo hablo para 12 periodos, eso en el caso de que se trate para 12 periodos. Para 12 periodos quiere decir para 12 meses. ¿Sí? Entonces, la tasa la divido entre 12 meses, con mi tasa periódica mensual será del 2%. 2% mensual. Pero estoy trabajando con una tasa nominal del 24% que la voy a aplicar en 12 meses. Para aplicarla en 12 meses, pues lo divido en 12 y me da que la tasa mensual vendrá siendo el 2%. Lo que vamos es a verificar cuál es la diferencia y si esto es cierto, que yo termino pagando un 26.82%. Entonces ya tengo los periodos que son 12 meses. 12 meses. Tengo la tasa nominal mensual del 2% y tengo un valor presente de 20 millones de pesos. Entonces, si vamos a hacerlo para 12 cuotas, cuota, interés y el saldo. Tenemos 12 cuotas. Hago una tabla para 12 cuotas. El valor inicial, el valor del periodo 0, 20 millones de pesos. Voy a calcular la tasa nominal. Fíjense que yo, para calcular la tasa, siempre me voy sobre el saldo anterior. La tasa siempre se calcula sobre el saldo anterior. En este caso, mi saldo anterior es 20 millones por la tasa nominal mensual. Esta es la que voy a aplicar en cada uno de los meses. Voy a fijarla con F4 porque esta tasa, este valor, esta celda, siempre me voy a tener que referir a esta celda sin que se mueva. Entonces, los intereses del primer periodo serían 400,000 pesos. Pero como estamos hablando de interés compuesto donde se capitaliza el interés, hay que sumarle los intereses al nuevo saldo. El nuevo saldo sería 20 millones más 400,000 pesos. La nueva base vendría siendo 20 millones 400. Y vuelvo y calculo intereses. Más el saldo anterior ya está incrementado por 400,000 que costó los intereses. Por la tasa de interés. Y vuelvo y fijo la tasa de interés. Los intereses del siguiente periodo son 408,000 pesos. 408,000. Fíjense que yo todavía sigo aplicando la tasa del 24% anual, pero capitalizable mensual. Sigo aplicando el 2%, que 2 por 12 equivale a esta tasa nominal que es la que me está aplicando. Es la tasa de referencia, es la que yo aplico. Ahora, mi nuevo saldo para el siguiente periodo serán 20 millones 400 más 408,000. Ya tengo una nueva base para calcular mis intereses. Intereses del tercer periodo, más al saldo anterior que ya tiene sumado los intereses del primer periodo, más los intereses del segundo periodo, que es 20,808. Y le sigo aplicando la tasa de interés nominal periódica, que es el 2%. Los intereses de mi tercer periodo serán 416,000. ¿Cuánto es el saldo del siguiente periodo?
pues la suma del saldo anterior, le agrego los intereses para a partir de ahí volver a calcular unos intereses. Y así sucesivamente lo voy haciendo para cada uno de los meses. Aquí como ya lo tengo formulado, voy a copiar la fórmula hasta el periodo 12. Es decir, que en el periodo 4 yo pagué 424.823 de intereses. En el periodo 5 tomo el saldo del periodo anterior, del periodo 4, y le aplico intereses, y así sucesivamente en cada uno de los periodos. Siempre voy a estar aplicando la tasa nominal, el 24%, pero pues la estoy aplicando periódica para 12 meses, que es el 2%. Al final uno creería, listo, está aplicando el 2%, luego aplicó el 24% al final. Pero como la base se va incrementando, los intereses que termino pagando al final del periodo es lo que me da a definir cuál es la tasa periódica. Y vamos a resolverlo. ¿Cuánto pagué de total de intereses? Sumo los intereses que pagué. 5.346.000 terminé pagando de intereses. ¿Cuánto fue el porcentaje? Para hallar el porcentaje, divido lo total de intereses que pagué, lo divido entre el valor inicial del crédito, y esto me da a dar a mí la tasa efectiva que resulté pagando por este crédito. Aquí me dice que la tasa efectiva es el 26.82. Fíjense que es el resultado que nos arroja la conversión de la tasa. Entonces, vuelvo y repito, el total de lo que pagué en intereses, yo aplico todos los meses aplico la tasa periódica nominal, que es el 2%. 2% por 12, pues la anual sería 24%. Pero como están en periodos mensuales, pues yo debo definir cuál es mi tasa periódica mensual. Es el 2%. El 2% en cada uno de estos. Pero como el interés se le suma al saldo, la base se va a ir incrementando. Así yo siga aplicando el 2%, la base se sigue incrementando. Al final del periodo, al final del término de los periodos de esa negociación, yo sumo los intereses y me dice que usted realmente por intereses pagó 5.364.836. Para establecer cuál fue la tasa que realmente pagué, divido el valor de los intereses entre el valor inicial del crédito, y eso me da a mí, lo expreso en porcentajes, la tasa que efectivamente yo resulté pagando, que en este caso es el 26.82. Si se dan cuenta, cuando uno va a una entidad financiera, siempre le hablan de dos tasas. Miren, la tasa nominal de su crédito va a ser el 24%, pero la tasa efectiva es el 26.82%. Ahí le están diciendo que lo que usted realmente terminó pagando fue el 26.82, así le hayan hablado de una tasa del 24% nominal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de interés compuesto, el interés se va sumando al capital para a partir de ahí calcular intereses.